Yo le agradezco y voy a presentar al licenciado en psicología, Luis Alcántar. Él tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental. Es especialista en filosofía y diálogo existencial. Maestro en formación en psicoterapia clínica cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Tiene una inmensidad de diplomados como el Fundamentos Psicoanalíticos por la Universidad Intercontinental. Tiene el diplomado en tanatología y el de apoyo y consejería tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología C. También tiene el diplomado en análisis existencial y logoterapia, en terapia de pareja, diálogo y coaching existencial, psicogerontología y tanatólogo y psicólogo clínico de práctica privada. Y también desde hace algún tiempo docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Pues yo le agradezco al profesor Luis Alcántar y le cedo micrófono y pantalla para que imparta la conferencia del día de hoy, cuando estemos muertos, del silencio de la vida al estruendo mortal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto poder estar nuevamente en este espacio. Agradezco mucho al Instituto Mexicano de Tanatología por esta invitación, con un tema que probablemente es un tema con muchas preguntas, un tema que probablemente nos va a generar un poquito de angustia. Y no podría decirte que esa no es la intención. Sin embargo, lo que puedo decir es, esta angustia nos acompaña, la nombremos o no. Y la invitación en estos próximos minutos es a permitirnos contactar con esto, que es parte de nuestras condiciones humanas, ¿no? Es una condicionante humana. Y me refiero a la angustia, específicamente la angustia existencial. Hablar de nuestra finitud pareciera algo incluso cotidiano, ¿no? Conocido, algo que desde pequeños seguramente escuchamos por nuestros padres cuando lanzábamos estas interminables preguntas del por qué, ¿no? Buscando explicaciones para comprender el mundo, y desde aquel entonces podíamos escuchar qué era la muerte, qué sucede cuando alguien muere. La respuesta habitualmente solía ser el perder toda función del cuerpo, una función biológica, y nos decían, alguien deja de respirar, los animalitos dejan de moverse, dejan de alimentarse, ya no pueden continuar. Y entre estas definiciones muy generales y un tanto abstractas para un niño, íbamos integrando probablemente con un poquito de tacto estas definiciones, primeras definiciones de lo que es la muerte, y esperando como adultos al traducir la experiencia o la respuesta con un niño, que con el tiempo lo entienda y sepa que él va a ser parte también de ese dinamismo o cese del dinamismo que es la vida. Es decir, que él también va a morir. No solo los otros seres vivos, sino que esto lo incluye también a él, ¿sí? A esa pequeña y corta edad. Sin embargo, es muy sencillo si lo miramos a grandes rasgos cuando hablamos desde la lógica, desde la parte racional, y podemos decir, no me da miedo la muerte. Comprendo y conozco lo que es y no me atemoriza saber que algún día va a suceder conmigo. Pero es muy distinto cuando nos permitimos por escasos momentos contactar con la posibilidad de morir, con todo el registro de nuestro sistema y no solamente el área cognitiva o racional. Cuando tenemos la capacidad de asimilar en conciencia que efectivamente todo lo que somos, todo lo que hemos construido hasta el día de hoy, todos los vínculos que hemos tratado de preservar o de construir, todo lo que hemos hecho por otros y por lo otro que nos acompaña, todas estas posibilidades y sueños que hemos ya cumplido y todos aquellos que están en espera de poderse concretar, todo ello va a acabar.
Y en algún momento, entre todo ese recorrido, nosotros dejaremos de existir. El mundo continuará, nosotros no. Y poder reconocer eso desde la conciencia implica contactar con las posibilidades que hasta el día de hoy me acompañan y que continúan en espera. Posibilidades que son un pendiente al día de hoy. Y por eso hablamos del silencio de la vida. Esta posibilidad de comenzar un proyecto, de tomar una decisión, de poder cambiar en algo y no hacerlo. Y que probablemente esta posibilidad nos ha estado acompañando desde hace ya algunos años. Pueden ser proyectos que incluso pueden todavía estar pendientes por varios más. Y hablar de ellos, me pregunto si en este cese de la vida pudiéramos evidenciar las posibilidades de haberlos concretado, de haber tenido oportunidad para llevarlos a cabo y que para entonces, en ese último instante, estemos probablemente solicitando un poco más de tiempo. Esa llamada pendiente, esa relación que está en espera de atenderse, de mejorarse, y que para entonces probablemente sea tarde. ¿Y cómo lo podemos comenzar a evidenciar? Con nuestros propios muertos. Cuando miramos este silencio de nuestra vida, nosotros lo podemos notar cuando estos seres queridos comienzan a morir, cuando estamos al frente de la muerte de alguno de ellos, cuando estamos mirando incluso su cadáver en algún ritual de despedida o un ritual religioso. Allá podríamos pensar cómo es ese paso que parecía muy rápido, cómo lo pudo vivir si tuvimos la oportunidad de compartir esos últimos momentos o despedirnos. Pero también preguntarnos cuántas cosas pendientes quedaron con ese ser querido. ¿Cuántos proyectos inconclusos permanentemente? ¿Cuántas experiencias, cuántas emociones compartidas y cuántos anhelos de las mismas que no serán en ningún otro momento? No con ellos. Y este silencio de nuestra propia vida nos lleva a su contraste y es un estruendo del caos. Este caos lo referimos específicamente a la finitud. Por eso lo hemos nombrado el estruendo mortal. Es mirarnos simultáneamente en ese dilema. Por un lado, las posibilidades de aquel que deja de existir y por otro lado las que yo continúo a pesar de la pérdida, a pesar de su muerte, y que aún mirándole, aún con el paso del tiempo, tal vez en el intento de resignificar esa pérdida, probablemente continúe sin tomar una decisión, sin poder avanzar. Y este dilema nos acompaña seguramente a muchas y muchos de los que hoy en la audiencia estamos presentes y estamos tratando de acercarnos un poquito a esa comprensión. Es a donde te invito, a mirar tus propios dilemas, a partir de los temas que en unos minutos vamos a desarrollar. Y entonces, hablar de la angustia es un tema central cuando estamos en una postura existencial. Desde una mirada existencial, la angustia es uno de sus principales motores. Uno de los principales, dínamos que le dotan significado y valor a esta experiencia analítica. Sin embargo, el existencialismo, desde muchas otras vertientes de acompañamiento o de atención, cuando hablamos de filosofía o de psicología, es mirado con cierta renuncia, con cierto
¿cómo lo podemos nombrar? Escepticismo. No nos gusta mucho. El existencialismo nos lleva a contactar con temas que no nos agradan. A veces esperamos que podamos hablar solamente de aquello que es positivo, que es agradable, que ante una experiencia difícil podamos encontrar siempre la solución y enfocarnos a ello. Ante una experiencia dolorosa podamos encontrar siempre el remedio para poderlo entonces atender y que deje de doler rápido. Sin embargo, el existencialismo nos invita a quedarnos en las dos posibilidades, en esto que nos va doliendo y al mismo tiempo en la disposición para continuarnos a pesar del dolor. En esta falta de respuestas, por dar otro ejemplo, y a pesar de ello sabernos en la disposición de confiar y dar este salto de fe que nos hablan algunos filósofos, existenciales por supuesto, para poder elegir a pesar de la falta de certezas, a pesar de continuar en este recorrido de vida que es pareciera entre la penumbra, a obscuras, sin saber hacia dónde, sin saber cómo hacerlo, solo eligiendo. Y mantenernos en esa dinámica es muy angustiante, puede ser motivador, pero no deja de ser agobiante. Y algunos se quedan en esa mirada de lo que pudieron haber hecho y quedarse allá, mirando la vida pasar, mirando a otros elegir, mirando a otros equivocarse, mirando a otros en esa posibilidad de transformarse, de cambiarse. Y esto me recuerda a una mujer que era una filósofa, bueno, más bien era escritora y era poetisa de los años 40, 50. Ella se llama Sylvia Plath. Y esta mujer entre sus fragmentos nos compartía lo siguiente. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y mientras estaba ahí sentada, incapaz de decidirme, los higos comenzaron a tornarse negros y uno por uno cayeron al suelo, a mis pies. Y a veces en este silencio que tomamos en la vida, con las decisiones que no elegimos, que vamos notando y solo dejamos al frente, pareciera que estos higos como oportunidades también van tornándose negros, van madurando, pero algunos de ellos también pueden llegar incluso a la putrefacción, a desintegrarse, a perderse. Y nosotros mirando el comienzo del mismo y la muerte de esa oportunidad. Yo te pregunto, ¿cuáles son estos higos metafóricamente que acompañan tu experiencia? ¿Qué frutos son los que tienes al frente en espera de poder tomar y no has podido elegir uno? ¿Qué te preocupa? ¿A qué tendrías que renunciar para poder elegir y comenzar a andar? Sylvia Plath fue una mujer que a lo largo de su vida se volcó en diferentes experiencias donde tuvo que elegir. Pero en ese dinamismo donde todas y todos nos encontramos, ella presentaba altibajos emocionales muy importantes. Y en alguna de estas experiencias, en alguna de estas posibilidades de notar en conciencia la angustia existencial ante su propia libertad para elegir y al mismo tiempo saberse condicionada a tener que renunciar, eventualmente ella toma la decisión de quitarse la vida. Esa es su muerte. Y a lo largo de sus relatos pareciera que esta angustia que acompaña su experiencia estuvo acompañándole por un buen tiempo. Y entre todas las decisiones,
Ella tomó una postura al respecto y eligió. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de todo este tipo de decisiones, no solamente aquellas que nos construyen. La invitación en este ejercicio, por supuesto, es a mirar aquello que aporta, que nos nutre, que nos da al mundo, no que nos resta y nos quita del mismo. Pero eventualmente eso depende de cada uno. Y en este caso fue la decisión que ella toma. Tenía una mirada muy intensa y muy pasional por la vida, pero al mismo tiempo le acompañaba esta angustia de la propia finitud. Es curioso y es un tema, la experiencia de muerte. Y solo como preámbulo, posteriormente de sus hijos, uno de ellos toma una decisión muy parecida. En este recorrido aprendido y en esta historia conocida, hay también posibilidades para elegir. Y esto lo nombro porque nosotros podemos elegir a partir de nuestro contexto. No tenemos opción. Podemos elegir a partir de lo que sabemos, de lo que conoces hasta el momento. Solo con lo que conoces es con lo que puedes tomar una decisión. Y algunos conocen esto, su historia es así. Entonces, el silencio de la vida nos puede llevar a ese estruendo. Y esto puede ser de un momento a otro. Yo les pregunto dónde estamos colocados cada uno en este momento. Y estos dilemas, tomando como ejemplo y como punto de partida a Sylvia Plath, pienso ahora en lo que nos comparten existencialistas contemporáneos como Irving Yalom. Irving Yalom es un psicoanalista y existencialista también. Y él nos dice, en estos dilemas ahora mismo existimos, pero en cualquier momento dejaremos de hacerlo. No tenemos escapatoria, no es posible. La muerte es una verdad que nos sobrecoge y cuando tocamos de cerca esta realidad, sea por la muerte de alguien más o por una enfermedad grave que para entonces nos afecte, surgirá la angustia. Hemos dicho, esta constante también es un conflicto existencial y es uno de los más intensos. Se produce por la inevitable muerte, la posibilidad de la misma y al mismo tiempo nuestro deseo de continuar viviendo. Y es que mientras hay existencia hay posibilidad, pero llegará un momento en que ya no habrá más. Ya no habrá posibilidad alguna. Es el momento de la imposibilidad de toda posibilidad. Así son los dilemas. A veces así suenan, como si fuera una especie de juego de palabras. Y ojalá solamente fuera solo eso, un juego. Pero en momentos, como en los ejemplos compartidos con Sylvia Plath, el juego se torna a veces muy en serio, con consecuencias y realidades a veces mucho más crudas de lo que en el juego parece. Y tomando en cuenta esta constante de los dilemas, por un lado saber que vamos a morir y al mismo tiempo querer vivir, por un lado querer vivir y por otro lado sentir que estamos muriendo, por un lado querer vivir pero por otro lado tener miedo de vivir. Podríamos reconocerlos un poco más a fondo si nos vamos a la raíz. Y aquí surge otro existencialista, que es Martin Heidegger, uno de los principales expositores, y no es que el principal filósofo contemporáneo de la época, por lo menos del siglo XX, y él nos está compartiendo esto. Los existenciarios que acompañan nuestra experiencia en el mundo, y de ellos voy a platicarte brevemente de tres. Él nos menciona
un ser arrojados. Nosotros no elegimos estar en este mundo ahorita. Por lo menos no en las probabilidades, no es posible. Nosotros no elegimos el tiempo, el contexto, el espacio geográfico, el cuerpo que habitamos. Nosotros fuimos arrojados a la existencia y estamos condenados a pesar de ello a responder a la misma. No elegiste los padres que tienes, no elegiste el espacio de tiempo, el espacio sociocultural, la condición socioeconómica en la que naciste. Y a pesar de ello tuviste que responder en esas circunstancias y continúas en ese recorrido. Y además estamos condenados a responder, porque incluso el que no respondas, ¿qué crees? Ya es una respuesta, ya estás eligiendo no hacer nada, pero es una decisión. Y esto nos lleva al segundo atributo o el segundo existenciario, y es ser en el mundo. Es esta permanente interrelación entre los otros y lo otro y yo, de manera simultánea, ninguno antes que el otro. Es una interdependencia donde las circunstancias que la vida nos presenta nos posibilitan un significado para continuar respondiendo. Y entonces, este ser en el mundo, Martin Heidegger lo conocía como Dasein. No existía una palabra que pudiera describir en el alemán, que es su lengua de origen, no existía una palabra que describiera lo que él quería compartir. Y entonces la tuvo que generar, la tuvo que inventar. Y la palabra que da es Dasein. Cuando se traduce al español, el ser en el mundo se escribe con guiones para especificar que es una sola palabra. No para separarlas, sino para unirlas y hacer una sola. Ser en el mundo no se puede separar. En esta idea que nos comparte filosóficamente Heidegger. Pero no se queda ahí. Nos comparte otro atributo más, otro existenciario. Y es que los seres humanos somos seres limitados, somos seres finitos, somos seres mortales. Y esta es una de nuestras principales características. Prepararnos ante esta muerte inminente es y será nuestra tarea existencial primordial. Y es que tendríamos que recordar que cuando hablamos de vida no estamos hablando del contraste de la muerte. Estamos hablando de la dirección hacia la muerte. El contraste sería el nacimiento. Nacemos y el opuesto morimos. Lo que está en medio le llamamos vida y es el recorrido de nacimiento en dirección a nuestra finitud. Última. ¿Y por qué digo última? Porque en este recorrido sabemos que estaremos a lo largo de cada instante, estamos muriendo un poco más. Estamos en dirección a una muerte, muriendo cada vez más. Condicionados a no saber cuándo será esa muerte última, dónde, cómo. ¿Se acuerdan que les hablaba de andar entre penumbras en este recorrido de vida como en la oscuridad? Me refiero a esto. No sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sabemos es que falta menos. Y aún esperando que fuera mucho tiempo más el que nos quede, sabemos que nombrarlo ya es un tiempo menos en este recorrido de vida. Y entonces, si la vida es un continuo morir, y entonces decimos estamos muriendo a cada momento, nos hemos preguntado, ¿te has preguntado cómo estás eligiendo morirte? ¿Cómo estás eligiendo este momento que va muriendo y dando paso a uno nuevo? ¿Cómo vas eligiendo ese recorrido en dirección a esa muerte última? Lo
Lo dejo a la reflexión. Y podríamos con ello recordar metafóricamente algo que incluso la filosofía milenaria, porque estas no son preguntas novedosas ni son preguntas actuales, son preguntas que hasta la fecha nos acompañan, pero han acompañado a la humanidad desde hace milenios. Y desde allá, en el comienzo, en esta génesis, algunos estarían hablando que para quienes son religiosos, hay una metáfora que nos dice, Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento. ¿Se acuerdan? Ellos habían consumido un fruto. Ahora que hablábamos de Sylvia Plath, fíjense qué curioso. Ellos comieron de un fruto. Ellos sí eligieron, no se quedaron mirando. Eligieron comer un fruto. Pero ellos lo comieron del árbol del conocimiento, mas no del árbol de la vida. Y cuando fueron expulsados, se llevaron a cuestas su mortalidad. Lo dramático entonces no es la muerte, sino la conciencia de la muerte. El consumir este fruto les dio la posibilidad de darse cuenta de esta mortalidad. Y hasta la fecha parece que nos sigue angustiando igual. Y entonces surgen varias defensas en el intento de hacer frente de una manera que sea soportable ante tal y semejante realidad tan aplastante y limitante además. Y entonces nos defendemos. La humanidad ha venido evidenciando defensas. Y existen algunas, pero te voy a mencionar dos que son como las principales, ya sean como mecanismos defensivos o estrategias a partir de las cuales se construyen diferentes estilos para afrontar la realidad que nos acompaña. Y la primera de ellas es la creencia de que se es especial o que somos especialmente distintos. Porque si bien sabemos que cada una y uno de los presentes y todos los que nos rodean y hemos conocido somos completamente seres únicos, somos diferentes, sí, pero en este sentido es, además de la diferencia, reconocerme como alguien especial en el mundo. No solo diferente, sino especial. Un poquito con la idea de esto a mí no me va a pasar. Se mueren ellos. Se muere lo otro, los otros. Yo no. Y por otro lado, la creencia en un Salvador o salvadores que nos rescatarán de un fatal destino. Algunos le llaman vida eterna. Y de acuerdo a la religión que sea, la creencia que sea, pareciera que todas apuntan a esa continuidad posterior a ese evento de muerte última, en esta experiencia de vida por lo menos. Y estas dos defensas forman un sistema dialéctico del cual todas y todos nos servimos, porque de una u otra manera nuestra cultura, nuestro contexto, está permeada de ellas. Y si nosotros decimos que respondemos solo a partir de lo conocido de este contexto, digamos que de estas dos no tendríamos hasta el momento escapatoria de haberlas evitado desde el nacimiento. ¿Podemos elegir no continuarlas? Tal vez. Pero lo estamos eligiendo a partir solo de lo conocido. Y eso no necesariamente lo hace sencillo. Y entonces se genera mucha angustia. Nos vamos defendiendo porque además hay situaciones que van evidenciando que por más seres especiales que podamos sentirnos, que por más que tratemos de preservar o continuar más bien los preceptos que nos indican lo que tenemos que hacer para ganarnos esa vida, esa continuidad de la vida posterior a la muerte terrenal, van surgiendo otro tipo de angustias, otro tipo de situaciones que generan angustia. Y te voy a compartir algunas. La más intensa, por supuesto, es la amenaza de la muerte física, la propia muerte. Posteriormente, la muerte de otros, físicamente, biológicamente hablando.
También tenemos este generador de angustia cuando perdemos el sentido en la vida, de tener un porqué y un para qué vivir. Cuando comenzamos a preguntarnos por este sentido, pareciera que estamos por contrastes en estos dilemas contactando con nuestro propio vacío, con la nada. Por otro lado, otro generador, cuando los acontecimientos atacan el centro de mí mismo, de tal forma que voy a tener que dejar de ser lo que soy. Una enfermedad, un accidente, una situación que de un segundo a otro, por momentos, por lo menos como posibilidad, algunos estarán evidenciando que todo a su alrededor está cambiando ya. Y a pesar de ello tienen que elegir continuarse en un recorrido de vida que no planeaban, que desconocen y que con la premura del evento o catástrofe, aún con ello tienen que elegirse. Por otro lado, la seguridad es una exigencia que nunca podrá cumplirse totalmente. Y luego, la sensación de inseguridad es otro grupo de generador de angustia, el mismo contraste. Y finalmente te cuento por este miedo a la vida. Implica varias veces el terror al ejercicio de la libertad y produce intensa angustia. Y es que podríamos decir que hablar de nuestra propia muerte es hablar de esta primera angustia que te conté, la que está hasta arriba. Pero cuando hablo de este estruendo mortal, el dilema lo podemos mirar desde abajo, desde esta última generador de angustia, esta última característica, que es el miedo a vivir. Cuando no sé qué elegir y tengo que elegir. Cuando no quiero continuar, cuando no me quiero lanzar al precipicio, pero al mismo tiempo tengo una sensación como si el precipicio me jalara, como si hubiera una especie de deseo de lanzarme también. Esta dualidad nos acompaña y lo podrás comprender con un ejemplo un poco más coloquial. Si alguna vez has sentido vértigo, si tú has dicho que has sentido miedo a las alturas, cuando te acercas al borde, ¿no?, de un espacio que apunta al vacío, esa sensación que te genera frenarte, esa sensación de mareo, de inestabilidad, podría evidenciar esto. Por un lado, querernos lanzar y al mismo tiempo elegir continuarnos y alejarnos de ese lugar. Y es mantenernos como en una balanza. Y esto nos hace perder incluso el equilibrio. Entonces, este estruendo mortal lo podríamos evidenciar desde allá. Desde estas decisiones que por un lado sabemos que pueden colocarnos en circunstancias que no nos vienen bien, que nos van a lastimar, que incluso pueden ser autodestructivas y aún así elegirlas. Aún así tratar de mirarles con cierta confianza, pensando como seres especiales que a nosotros nos va a dar un resultado diferente al que les da a todos los demás. Y de ahí surgen las otras situaciones que generan angustia que te he platicado ya. Y entonces, entre estas situaciones angustiantes, también hay una angustia y un temor a la muerte, a nuestra propia muerte. Racionalmente incluso hemos tenido que cubrir de una manera muy compleja y a nivel cognitivo, por supuesto, poder tratar de encubrir esa realidad. Y decimos, mi propia muerte no me preocupa la de mis seres queridos. Esa sí me da miedo, para que vean. La mía no, la de ellos sí. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando miramos ese contraste y esa dualidad constante, la muerte del otro y el terror que genera nos lleva a reconocer
lo que todavía no hemos podido nombrar. Uh-huh. Y puede ser este temor a morir. La muerte es uno de estos grandes disparadores de angustia, pues implica el final de nuestras posibilidades, el encuentro con la segunda y última oportunidad que Blaise Pascal nos compartía, el término de la vida, ese minúsculo espacio entre la nada antes de nacer y la nada después de morir. Ese minúsculo espacio tú y yo lo conocemos y lo estamos transitando ahora. Lo hemos nombrado ya, le llamamos vida. Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada, un punto medio entre la nada y el todo. Estos dilemas se ponen más complejos, ¿te das cuenta? Es cada vez un entramado de circunstancias que incluso nos resultan absurdas. Y en esta experiencia de muerte es que el absurdo se hace evidente. Y también de esto nos habla el existencialismo. Ante estas circunstancias que no podemos controlar, que nosotros no podemos incluso conocer, se reconoce como absurdo el intento de tratar, aún con ello, aún sabiendo que no vamos a encontrar respuestas, continuar intentando. Como si en esta ocasión, como seres especiales, sí pudiéramos, nosotros sí, encontrar una respuesta distinta. Sin embargo, contactar con esa nada y con ese absurdo, con ese sinsentido que otros existencialistas como Albert Camus nos están hablando, es también una invitación para elegir la vida y para reconocer que aún sin esas respuestas vale la pena el intento y vale la pena de ser vivida. Ese minúsculo instante. Uh-huh. Y es que la vida y la muerte son interdependientes y existen de manera simultánea, no son consecutivas, se dan a la vez. La muerte late continuamente bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la conducta. La muerte es una fuente primordial de angustia y como tal es un manantial primario para el trabajo de nuestra conciencia. Esta muerte es un hecho de la vida que aunque la frontera entre ambas sea biológicamente conocida, clara, sea precisa, psicológicamente se yuxtaponen y casi todos nosotros hemos muerto más de una vez sin morirnos físicamente. Y mucha gente se pasará la vida muriéndose hasta que se muere en realidad. Morir sin morir, y al mismo tiempo tocamos frecuentemente la muerte. Este es el estruendo. Hay un autor, Castañeda, es un escritor, y él nos está diciendo que traemos la muerte a 2 pasos detrás de nuestro hombro izquierdo, acechándonos, esperando el momento a tomarnos, a 2 pasos nada más. Y entonces, con estas experiencias tan contrastantes, con estos dilemas a veces tan complejos y tan incluso complicados en el intento de soportarles, tan agotadores al mirarles, nos topamos con otra realidad, no necesariamente menos angustiante, quiero prevenir. Y llegamos a uno de los principales precursores del existencialismo, que es Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard aporta una reflexión muy impactante, y es la angustia, esta angustia de la cual las personas tratan de alejarse, la persona trata de alejarse de ella, de lo que le ocurre, pero al no lograr hacerlo, sucede que en esa angustia deseamos aquello y nos encargamos de que suceda aquello a lo que tanto tememos.
En momentos de angustia, es cierto que lo que deseo es morir, desaparecer, literalmente no estar vivo, porque vivir duele, elegir duele, renunciar duele, duele incluso respirar, duele y mucho darse cuenta de ello. Pero ese querer morir es justo por la importancia de querer vivir. Soren Kierkegaard nos señala la experiencia no solo de reconocer que cuando nos angustiamos nos elegimos o queremos elegir paralizar las posibilidades y el tiempo, tener suficiente tiempo para prolongar sin tener que elegir algo hasta estar completamente seguros que lo que vamos a decidir será lo correcto, nos vendrá bien. Y al saber que esto no será posible y que solo perderemos el tiempo, es cuando surge esta sensación de querernos morir, de no querer ser responsables de nuestras propias circunstancias y consecuencias elegidas. Pero al mismo tiempo, en ese intento de no querer responder, es por este intento también de preservar la vida que tenemos, de cuidarla con máximo cuidado, valga la redundancia, de atenderla y preservarla. Y este contraste, este temor, es justo lo que lo hace valioso y existencial, además. A esta característica Kierkegaard le llama antipatía simpatética. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ya hemos hablado de diferentes y diversas situaciones trágicas, como para no tener algunas alternativas, por lo menos para hacer frente. Si ya dijimos que nos vamos a angustiar, hemos nombrado ya que no podemos evitar la angustia, que esta nos va a acompañar y es una característica de nuestra existencia, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Podemos continuar mirando el problema? ¿O podemos comenzar en este intento de encontrar nuestras propias alternativas y soluciones? Y entonces tenemos que identificar estos puntos como una primera invitación de probablemente muchas alternativas, pero yo te voy a contar 4. El valor de existir puede surgir a partir de la angustia. Y es que este dinamismo al que nos invita la angustia lo que hace es justo eso, movernos. Estos cuestionamientos que no tenemos todavía respuesta para ellos nos invitan a movernos justo para intentar clarificarles. Pero aún en su intento, aún si encontramos respuesta, seguramente nos vamos a topar con nuevas preguntas, otro tipo de dilemas y otro tipo de cuestionamientos que nos mantendrán en ese dinamismo. Pareciera que es al revés, pareciera que lo que nos da dinamismo son las respuestas y nos detenemos cuando surge la pregunta, pero en este sentido existencial parece que la confrontación es lo opuesto, nos movemos en el intento de clarificar y responder. Una vez que encontramos respuesta, la pregunta pierde sentido. Ya está hecho, está completa esa ecuación. Es cuando surge la pregunta que vale la pena entonces intentar atender y responder, comprender esa fórmula y esa respuesta a la que nos vamos a confrontar, a pesar del miedo que nos signifique la respuesta, para clarificar una realidad aplastante, que muchas veces la respuesta es eso, mirar una realidad aplastante. Y si tenemos este valor de existir a través de la angustia, si no tenemos la posibilidad para quitar esta sensación de incertidumbre, este sufrimiento que nos acompaña, podría pensar, por ejemplo, en Viktor Frankl.
que también es otro existencialista, solamente que él apunta al opuesto de Albert Camus, que es la falta de sentido. Viktor Frankl, en cambio, apunta a develar el sentido a pesar de las circunstancias. La vida tiene sentido a pesar de cualquier circunstancia. El existencialismo también apunta allá, ¿se dan cuenta? Y en esa mirada, Viktor Frankl nos dice que si estamos al frente de una situación que no podemos cambiar, si este sufrimiento que sentimos no lo podemos cambiar o evitar, entonces sí tenemos una posibilidad, y es elegir la actitud con la cual vamos a hacer frente a dichas circunstancias. Y esto me lleva a mirar este segundo punto o segunda alternativa, y es conocernos a través de la angustia. Conocer lo que me angustia. ¿Qué quiere la angustia de mí? ¿Qué espera la vida que yo pueda responder? Porque podemos aprender que nosotros somos quienes le preguntamos a la vida cuando algo nos agobia, cuando algo nos da miedo, cuando uno de tus familiares está muy enfermo, cuando estás en una situación trágica, un problema muy grande o sumida completamente en el caos de todas las anteriores de manera simultánea. Y preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué si soy tan especial? ¿Por qué me está sucediendo ahora? Y a veces somos nosotros quienes le preguntamos a la vida, pero desde la mirada de la logoterapia y el existencialismo se traduce la experiencia en su opuesto, y es la vida la que nos lanza las preguntas a nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de elegir la respuesta que le vamos a dar. Y una tercera característica es este existencialismo ante las circunstancias o las situaciones difíciles. Y esto es elegirnos, no solo en coherencia, no solo que suene bonito, no solo que se sienta bien, sino llevarnos a la acción, a la congruencia. Y en ese intento de actuar para continuar, en ese intento de construir y no solo pensar que puedo crear algo, sino hacerlo, ahí hablamos de esta capacidad de ser existentes. Porque además la fórmula es genial, porque somos la única especie de todos los seres vivos que puede darse cuenta de esta capacidad. Eso es lo que nos diferencia de otros seres vivos, que tenemos la capacidad de darnos cuenta de las posibilidades. A esto le llamamos responder, que no es lo mismo que reaccionar. Eso es otra cosa. En la respuesta, nosotros nos estamos eligiendo momento a momento a lo que renunciamos por aquello que nos resulta significativo y valioso, aquello que elegimos por lo cual vale la pena renunciar a todas las demás alternativas que estuvieron al frente también. Y entonces podríamos llegar a este cuarto punto que nos habilita una posibilidad de esperanza, y es reconocer que la angustia también puede vivirse con dignidad. Esta también nos dignifica, porque esta construcción que hemos hecho al día de hoy, esta construcción a pesar de la angustia que te ha acompañado todos estos años, has podido con ella. Por una simple evidencia, sigues aquí. Algo has hecho bien, que sigues viva, que sigues vivo. Puedes con ello. Y lo que has hecho en ese recorrido, esas características que te hacen única y único, te dignifican. Estas 4 características no son las únicas, pero son una invitación para comenzar a mirarnos.
no solo en este silencio de los pendientes que todavía nos acompañan y seguimos acumulando, sino también en el intento de aquellas circunstancias que tratamos de responder y atender, a pesar de equivocarnos y a pesar del gran temor que sentimos en el intento, estamos allá, continuando. Y entonces algunos recursos para vivir esta angustia, inevitable angustia, pueden ser los siguientes. Espero que resulten de utilidad para el análisis de tus propias necesidades. Y pienso en lo que Alejandro Unikel nos compartía. Él era un gran conocedor de la logoterapia y del análisis existencial. Y él nos cuenta qué recursos para vivir la angustia nos pueden habilitar. Y es preguntarnos qué quiere y espera la angustia de mí en este dinamismo que nos invita a elegirnos. Huir de la victimez. Sí, somos víctimas de las circunstancias en ocasiones. Vivimos una situación trágica, somos víctimas de esa situación, sí. Pero la tarea es no elegir quedarnos allá. La tarea es anteponernos a las circunstancias para continuar construyéndonos. Es muy cómodo quedarnos en la postura de víctimas, pero en estas renuncias a las posibilidades, ¿te acuerdas de estos frutos que van cayendo y solo miramos, ¿no? Cómo van madurando? Allá la postura de víctima nos puede dejar paralizados por mucho tiempo, mirando oportunidades, perdiendo posibilidades, por quedarnos instalados en una experiencia que en este momento ha muerto, porque esa experiencia ya fue. Y quedarnos instalado en lo que no puede volver a ser, es elegir este silencio, pero al mismo tiempo esta angustia avasalladora, ¿no?, de las posibilidades que dejamos ir, y eso puede resultarnos caótico. Entonces, la tarea es permitirnos continuar a pesar de las circunstancias y no victimizarnos en esa actitud de quedarnos allá. Por otro lado, mantenernos conectados con la vida, porque la vida tiene posibilidades. En este ser en el mundo, en este Dasein, cuando la vida nos permitimos mirarle, nos permitimos estar, entonces tenemos la capacidad para continuar conectados a ella. Tenemos invitaciones incluso en lo más sutil y en lo cotidiano. La tarea solo es tener la actitud y la disposición amorosa, este autocuidado, este preservarnos con cuidado para mirar las experiencias que la vida también tiene para darnos, no solo aquellas que nos ha quitado, no solo aquellas que hemos perdido en ese tránsito, sino las que todavía nos deparan. Y por otro lado, todo se acaba solo si yo no me levanto. No nos olvidemos de esto. Si nosotros no nos continuamos, entonces estamos en esa falta de posibilidad, pero mientras podamos elegir, aunque sea poquito a poco, un paso por vez, continuar, las posibilidades surgen. Lo posible, esto que hoy no es, puede llegar a ser. Y por último, buscar estar orgulloso de mí. Busquen en este sentido esto que dignifica, porque cada paso dado, cada pregunta hecha, cada espacio y pausa que hemos hecho en la vida implica también algo valioso y significativo, y ese es el ritmo, este es el resultado de lo que has elegido. Y es que el miedo inevitable es lo que puede darle plenitud a la vida. Si negamos la muerte, ella seguirá presente, pero como negación de la vida.
Si afirmamos la muerte, sigue presente, pero como afirmación o como negación, porque la huida de la muerte no es huida de la muerte, sino de la vida misma. Y con ello espero que puedas tener algunos recursos que te acompañen en esta experiencia reflexiva, en esto que hoy te permitiste contactar y que a pesar de lo angustiante, pudiste con ello y hemos podido concretar los minutos de esta conferencia que espero resulten significativos en algún sentido para ti. Mi nombre es Luis Alcántara y agradezco la participación de cada una y uno de los aquí presentes, así como todos los oyentes que de manera sincrónica nos escucharán en nuestras redes sociales del Instituto Mexicano de Tanatología en YouTube, Tanatología para Todos. Muchas gracias por su participación y espero coincidir con ustedes en alguno de los diplomados. Cuídense mucho, que estén muy bien.